Ya muy cerquita del 21 de marzo, que se recuerda el Día Mundial de los, bueno, de los niños y de las personas que tienen el síndrome de Down. Y es importante porque eh, tenemos bastantes personas con estas características y que es importante reconocer y también poder acompañar en el transcurso de su vida. Exactamente. Doctora, ahora, si es que tenemos, por ejemplo, un niño con esta característica en casa, tal vez, ¿no? O en el colegio, o en una familia, ¿cómo nosotros como papá tenemos que actuar con nuestros Bueno, los niños con síndrome de Down, ellos vienen con algunas características en el cuerpo que a veces no son tan similares a un niño, no podríamos decirlo normal, pero sí ellos vienen con ciertas, a veces, enfermedades asociadas a este síndrome. Por ejemplo, hay algunos que vienen con un problema del corazón, con un problema intestinal. Ellos, como las mamás les mencionan, ¿no? Son muy blanditos, no tienen buen tono y a veces esto también condiciona a ciertas eh, complicaciones, podríamos decir. Aquellos niños que ya de por sí tienen síndrome de Down, pero asociado a un problema cardiológico, ellos están más propensos a tener problemas respiratorios, pueda complicarse su misma situación cardiológica. Entonces, hay que tener bastante cuidado en el seguimiento principalmente de estos niños, ya que ellos se complican con mucha más facilidad que un niño que no tenga síndrome de Down. Y en lo mismo, si nosotros encontramos que pueden tener algún problema digestivo, hay que siempre descartar que no sea alguna anormalidad o, o una malformación que tenga a nivel del intestino, ¿no? Entonces, cuando se detecta un niño que tenga características de un síndrome de Down, hay que hacer algunos estudios y posteriormente hay que ir descartando que no esté asociado a otras complicaciones que puedan afectar la vida de estos niños. Exactamente. Doctora, ahora esto, el síndrome de Down, ¿es hereditario? Esto podríamos heredarlo tal vez. Es una alteración cromosómica en la cual nosotros como humanos tenemos 46 cromosomas y de estos cromosomas el par, que es el cromosoma 21, es el afectado. Quiere decir que hay una afectación en el proceso de división de la célula cuando el bebé está formando, es decir, llega el proceso de la fecundación. Entonces ahí es donde existe una falla en la división de estas células y alteran, en vez de tener 2 cromosomas en el 21, tenemos 3 cromosomas. Ahora, esto, si bien es cierto que tiene un componente genético, sin embargo, hay factores que pueden incrementar la posibilidad de tener un niño o un bebé con síndrome de Down. Y esto es a veces la edad de los padres, ¿no? Cuanto más edad tenga un padre y una madre principalmente, mayor posibilidad van a tener de tener alteraciones en la separación de estas células de la mejor manera, ¿no? Entonces, sí, está relacionado a veces a la edad paterna. Sin embargo, a veces hemos tenido muchos papás que son muy jovencitos, ¿no? Entre los 20, 30 años, y resulta que a veces pueden tener también bebés con síndrome de Down. Muchas veces es una situación al azar y en muchas otras ocasiones puede estar asociada a la edad de los padres, ¿no? Exactamente, a la edad de los padres en esta oportunidad ya esto podría estar asociado, como tú lo mencionabas, a la edad de los padres, de una edad ya más avanzada, podríamos decirlo, de los 30 años para arriba, 35 años para arriba, Sí, una más edad o menos. óptima, digamos, de poderse embarazar los padres es desde los 25, 35,
por encima a veces de esa edad, estadísticamente incrementa la posibilidad de tener niños con algún problema genético, no solamente síndrome de Down, sino también otro tipo de problemas de origen genético. Pero se indica que cuanto más edad tengan los padres, principalmente en el caso de las mamás, eh, por ejemplo 40, 45, hay algunas mamás que en algún momento hemos tenido hasta en esas edades, tienen mayor probabilidad de que pueda presentarse este síndrome u otros en relación a sus bebés. Exacto. Ahora, doctora, ¿cómo se diagnostica este síndrome de Down en un niño recién nacido? Lo primero que nosotros vemos son características físicas, ¿no? Lo observamos, lo revisamos a estos niños y ellos, como ustedes conocen a los niños con síndrome de Down, tienen unas caritas bien bonitas, redondeadas, con los ojitos achinaditos, la naricita a veces es muy pequeña, tienen la boquita un poquito con la lengua hacia afuera. Las orejitas a veces están un poquito más bajitas de lo que normalmente es. Y cuando los alzamos, son niñitos que son muy blanditos, ¿no? Que no tienen, digamos, mucha fuerza para poder ellos movilizarse y a veces son muy quietitos y están muy blanditos. Cuando uno los toca, se siente que ellos les falta, digamos, fortaleza o fuerza en la parte de la musculatura. Y estos datos ya de alguna manera nos llaman la atención y posteriormente para poder hacerle el diagnóstico definitivo los mandamos para que se hagan un cariotipo. Este estudio evidencia cómo están las estructuras de estos cromosomas y esto puede ayudar posteriormente para determinar cómo podríamos hacer el seguimiento de estos niños, ¿no? Una vez ya diagnosticados. Ahora, doctora, ¿hay diferentes tipos de diagnóstico de síndrome de Down o solamente hay un tipo? Sí podríamos catalogar que los niños con síndrome de Down pueden tener un origen diferente. Por ejemplo, por así decirte, depende del momento en el que se produce la alteración o la división, ¿no? Si, por ejemplo, la célula que se está formando no se divide de manera adecuada, que es la mayor parte de las veces, podemos tener ciertas características de una trisomía, como decimos, de este par 21. Sin embargo, a veces hay otras alteraciones que corresponden a lo que decimos translocación, y esta translocación significa que ha habido una unión de cromosomas entre el 21 y el 14, por ejemplo, ¿no? Y luego hay otras que ya son después del momento que ya se ha formado ya un huevo fecundado, por decir un óvulo con un espermatozoide ya se ha fecundado, pero en el transcurso ya de sus próximas divisiones resulta que algunas células han sido alteradas, ¿no? Entonces podríamos tener algunas características diferentes. Sin embargo, esta parte es mucho más específica de poder hacer un diagnóstico para la parte de genética, no solamente en el diagnóstico del niño, sino también en el seguimiento hacia los padres, porque es importante, a veces los papás ya tienen miedo de poder embarazarse nuevamente y que les nazca otro niño síndrome de Down. Sin embargo, la parte genética juega un papel importante porque a través de ellos se puede determinar que si estos papás tienen la posibilidad de tener un nuevo niño con síndrome o poder tener un niño completamente normal. Pero ¿cuáles son algunas de las preocupaciones médicas, ¿no? En un niño con síndrome de Down? Los niños con síndrome de Down, bueno, ya de por sí tienen un cierto déficit intelectual, que quisiéramos nosotros enseñarles a estos niños muchas cosas como un niño completamente normal. Sin embargo, a veces para los papás es un poco difícil poder a veces hasta incluirlos al colegio o a una
a una situación en la que estos niños puedan tener un mejor apoyo. Sabemos que eso en muchos casos resulta en un costo adicional para poderles dar una educación y que ellos puedan aprender de diferentes situaciones, principalmente para su propia vida. Entonces, ese es un factor importante. La otra, como les mencionaba, era la situación de los problemas asociados, como problemas de cardiopatías, que es muy frecuente en los niños. No solamente hay defectos en el corazón, sino que estos defectos a la larga pueden condicionar también que estos niños enfermen más y también puedan tener posibilidad de fallecer. Exactamente. ¿Hay otros aspectos también? Sí, también hay otros aspectos. La parte inmunológica no es la misma que, que vemos. Ellos son más propensos a enfermarse de diferentes enfermedades, pero también de enfermedades de tipo endocrino, que por ejemplo está asociado el hipotiroidismo, está asociado la situación metabólica. Ellos tienden a ser niños más gorditos y todo esto va repercutiendo de alguna manera en el contexto de cómo es también la vida de estos niños. La verdad, en muchos casos yo pienso que los papás son muy valientes, son personas que le dan mucho a sus niños, y también por parte de los niños son niños muy amorosos, son niños muy cariñosos y que bueno, tienen la mentalidad, a pesar a veces de ser muy grandes, de seguir con ese espíritu de niño. Pero también se enojan. Sí, Sí. claro que sí, se enojan, hacen rabietas, muchas veces no hacen caso a las mamás, a los papás, pero lo más importante en este caso es tratar de prevenir las probables complicaciones que puedan tener, porque cuando ya se enferman es mucho más difícil. Sin embargo, si nos anticipamos a detectar las anomalías, a ver si no tiene algún otro aspecto que podamos hacer énfasis en su tratamiento desde la parte multidisciplinaria, porque no solamente juega el papel el médico general, sino también las especialidades, traumatología, cardiología, endocrinología, fisioterapia y la parte de tratar de que estos niños se puedan tener una vida lo más normal, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Porque para ellos es un mundo diferente, pero tratar de que ellos puedan tener una vida de calidad en el tiempo que van a estar. Esos padres que tienen un niño con síndrome de Down, como decía la doctora, son muy valientes, ¿no? A Sí, tener un niño con esto. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y dándonos a conocer un poquito más, ¿no?, sobre estas condiciones de estos niños que nacen con síndrome de Down.